Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, y si tuviese sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y concluye: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No paguéis mal por mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 44. Desde el 43. ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando somos perseguidos? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando somos ultrajados? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando somos maldecidos? ¿Cuál es nuestro trato hacia los enemigos? ¿Pagamos mal por mal? ¿O seguimos el consejo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal? En esta noche vamos a hablar cómo obtener sanidad y libertad de la ira, de la rabia. La ira es una emoción que se define como una emoción de autoprotección. La ira, la rabia, es una emoción que es una respuesta ante la impotencia. Cuando tú crees que no hay ninguna otra solución. Cuando crees que ya no hay esperanza. Y es una respuesta de autoprotección con muchas mentiras, porque crees que entre más enojado seas, menos vas a ser herido. Que entre más te enojes, entre más reclames tus derechos, más vas a obtener lo que quieres. La ciencia dice que logras algo a corto plazo, porque a largo plazo produce muchas cuestiones. La Universidad de Yale dice que 1 minuto de ira deprime el sistema inmunológico por 6 horas. 1 minuto de ira. Así que, ¿cómo obtener sanidad y libertad ante la ira? Ya hablamos de las adicciones. La adicción puede ser una ira. Si mi respuesta es la ira cuando hay dolor, cuando estoy vacío, cuando pasó algo, que no le vamos a dar el enfoque de una adicción, pero esa es una cisterna rota. Es lo que me protege. Es lo que hace que no me sigan pisoteando. ¿Ok? Si la carne pelea contra la carne, ¿quién gana? Si el mal pelea contra el mal, ¿quién gana? Gálatas 5 dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y que ambos pelean entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos. ¿Y qué queremos hacer? ¿Lo del espíritu o lo de la carne? Así que, si Jesús me dice que debo de amar a mi enemigo, no sea vencido de lo malo, sino venza con el bien el mal, primero tengo que reconocer que hay un problema que la mayoría tenemos. A nosotros nos gusta vernos
y lo voy a decir en estas palabras para entenderlo, como un producto terminado, no como un producto en proceso. A nosotros nos gusta ver la vida como una perfección absoluta y no como la santificación que dice que es una obra de ¿qué? Es una obra de toda la vida. Es un proceso. Así que cuando vemos estos versículos y nos evaluamos a la luz de Mateo 5, ¿cuál es mi respuesta ante la rabia de otra persona hacia mí? ¿Cuál es mi respuesta? Dicen que hay tres emociones principales. Una es la rabia, es la forma como me protejo. Otra es la tristeza cuando me doy por vencido. Y el otro es la ansiedad. La ansiedad que tiene su base completamente en el temor. Por eso son las tres emociones que vemos hoy más en día. Hoy estamos llenos de ansiedad, de depresión, y el que no está depresivo ni ansioso se protege con rabia y se protege con ira y cree que no está enfermo. Así que, ¿cómo obtener sanidad y libertad de la ira? Lo primero que tengo que asumir es que si tengo rabia, tengo un enemigo. Lo primero que tengo que asumir, que si he tenido una herida, humanamente y carnalmente, hay alguien a quien considero mi enemigo. Yo no puedo cumplir ese mandato del Señor si no asumo que hay un enemigo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 109. Y antes de comenzar a leer este Salmo, sé honesto contigo mismo. ¿A quién tienes que pagar con un bien el mal que te ha hecho? ¿A quién tienes que amar? ¿A quién tienes que bendecir? ¿Por quién tienes que orar? Los salmos, dice la inspiración, que se escribieron para adorar a Dios. Los salmos son salmos de alabanza. Los salmos se usaban en la adoración judía. Los salmos también son oraciones que se hacen a Dios. Leamos el primer versículo. Oh Dios de qué? Oh Dios de mi alabanza, no calles. ¿Podemos estar de acuerdo en que este es un salmo de alabanza a Dios? ¿Podemos estar de acuerdo en que este es un salmo de adoración a Dios? Oh Dios de mi alabanza, no calles. Versículo 2. Porque la boca del impío y la boca de ¿quién? Y la boca del engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Pongámonos en el problema que está escribiendo aquí David. El impío, el engañador, ha hablado contra él con lengua mentirosa. E identifiquémonos con David. Han hablado contra ti con lengua mentirosa. Han hecho chismes. Te han calumniado. Han dicho lo que no tenían que decir. ¿Y cuál fue tu respuesta? Siguiente versículo. Con palabras de odio me rodearon y pelearon contra mí sin causa. Han hablado contra mí con lengua mentirosa, con palabras de odio y sin causa. Yo no hice nada, no había motivo, yo soy el justo. Versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me han devuelto mal por bien y odio por amor. ¿Sería una persona alejada de David o sería una persona muy cercana? Me han devuelto mal por bien y odio por amor. La persona que está hablando calumnias, palabras de odio, a quien David había amado, a quien David había tratado bien, era un cercano. Pero David dice, ¿mas yo qué? Mas yo oraba. El versículo 1 dice, oh Dios de mi alabanza, no calles. Los salmos fueron escritos para adorar a Dios como cantos, como alabanzas, como oraciones. David tiene un problema. Están hablando contra él con lengua mentirosa. Él había tratado bien a una persona, la había amado y en cambio de eso le pagaban con odio, le pagaban con mal. Pero David dice, ¿mas yo qué? Mas yo oraba. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que David orara por ustedes? A nadie.
Vamos a tomar 3 minutos para que donde están sentados en grupos de 2 o 4 personas, vamos a leer del versículo 5 al 16. Versículo 5 al 16. Vamos a ver si queremos que David ore por nosotros. Ok, vamos a ver cuál es la oración que David le dirige a Dios. Versículo 5 al 16, vamos a tomar 3 minutitos. Y traten de entender lo que David está tratando de decir. Y quiero que me van a responder esta pregunta. ¿Qué emoción estaba orando David? ¿Ok? ¿Cuál es la emoción? ¿Qué emoción tiene David? ¿Qué emoción tiene David? ¿Qué sentimiento? Ok. Vamos a tratar de entender. David tiene un problema. David, están hablando calumnias contra él. Palabras de odio, sin causa. Y a esta persona, él la trataba bien. Y él la amaba. Por lo tanto, es un cercano. Y él dice, mas yo oraba. ¿Quién era David en su tiempo? Era el rey. Era el rey. Ok, dice, pon al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pongámosla en traducción moderna de la iglesia de Calacala. ¿Qué significa eso? Oh Dios, pon sobre él al impío. ¿Quién es el impío? El pecador. ¿Y quién es un pecador? ¿Ah? Dios, pon un malandro, ¿cómo dicen aquí? Pon un maleante a su lado. Además, no pongas tus ángeles delante de él, que el demonio, que Satanás esté a su diestra. David apenas está empezando a calentarse. Que sea culpable y su oración sea pecado. Dios, si te pide perdón, no lo perdones, no lo escuches. Que sean sus días pocos. ¿Cuál es su traducción? Que sean sus días pocos. ¿Qué deseaba David a este hombre? Que se enferme o que se muera. Tome otro oficio. Que pierda su trabajo. Y cuando alguien está enojado y apenas está empezando a poner furioso y con cólera, el problema no solamente es la persona, es hasta todo lo que lo rodean. Y que su esposa se quede viuda, ahí fue más claro. Y hasta David tenía misericordia de los hijos. Que sus hijos se queden huérfanos. Que anden vagabundos y mendigando a lo lejos. Sin misericordia para este hombre, sin misericordia para la esposa, sin misericordia para los hijos. Que le quiten todo lo que tiene. Se pierda todo lo que tiene. Que extraños saquen su trabajo. Dios, que se muera, que se enferme, que pierda su trabajo, que lo que tiene se lo roben. Quítale todo. Y luego dice, corta sus generaciones antes y después, que no quede memoria de él. Y luego se mete con los padres. La maldad de los padres sea recordada y que el pecado de la madre no sea borrado. ¿Puedes tener tú una rabia, una furia, yo no sé cómo llamarle a esto, tan grande y tan fuerte, que no solamente es contra la persona que te dañó, sino contra sus hijos, contra su esposa? Y claro, la tentación de Satanás más fácil es siempre olvidar. Así que si Dios, si tú lo quitas a él, y si quitas a la esposa, y si quitas a los hijos, y si quitas sus generaciones antes y después, quizá ya nunca recuerdo mi pecado, perdón, el pecado de él, lo que me hizo, y el problema está solucionado. Sus pecados sean recordados y su nombre sea borrado, dijo Dios, y bórralo del libro de la vida. No les des misericordia a él, ni tengas compasión a toda su familia, dice el versículo 12, no tengas misericordia de él.
¿Quién inspiró este salmo? Este salmo es uno de los salmos que jamás usaban en la adoración judía, porque no lo querían cantar, mucho menos orar. Y considerar que este salmo es una oración dirigida a Dios, que se encuentra en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. ¿David desapareció cuando escribió este salmo? ¿Mandó Dios un rayo del fuego y lo destruyó por decirle estas cosas? Esta era una oración tan hostil que nunca la cantaban. Y vemos cómo David está centrado en el abuso del abusador. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hicieron? ¿Qué es lo que me duele? ¿Quién fue? Y mira a esa persona y dice, hasta me siento mal de decir lo que él dice, que se muera, que pierda su trabajo, que le roben todo lo que tiene, que pierda la herencia. Nada de él, nada de él. Las palabras que David está diciendo no son buenas. ¿Qué es lo bueno de David? ¿Le está llevando esto al vecino? ¿Le está llevando esto a la esposa, al esposo, a los hijos? ¿Los está envenenando? David dice, oh Dios de mi alabanza, no calles. Mas yo ¿qué? Mas yo oraba. Y David, después de que le termina de decir a Dios todo lo que quiere, ahora se vuelve a justificar porque quiere que le pase esto a este hombre. Vamos a ver el versículo 16. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia. ¿Ves, Dios? Yo tengo razón. No tengas misericordia de él porque él no se acordó de tener misericordia de los demás. Por eso mata lo que pierda su trabajo, que su esposa se quede viuda, sus hijos huérfanos. Y persiguió al hombre afligido y menesteroso y quebrantado de corazón para matarlo. Amó la maldición y le vino y no quiso la bendición. Y ésta se alejó de él. Y se vistió de maldición como de su vestidura. Y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Sea como vestidura con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová para los que me calumnian y para los que hablan mal contra mi alma. David, después de decirle todo lo que quiere que le pase a este hombre, expresando toda su rabia y lo que él sentía ante Dios, le dice, él no tuvo misericordia. Él persiguió al afligido y al menesteroso, mató al quebrantado de corazón, amó la maldición, no quiso la bendición, habló mal contra mí Dios. Yo tengo todas las razones y todos los argumentos para que lo que te pido, tú lo hagas. Y quiero que conectemos dos versículos a ver si ustedes entienden lo que le está pasando a David. En el versículo 12 David dice, no tenga quien le haga misericordia. En el versículo 16 dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Este hombre que dañó a David, que lo calumnió, que lo odiaba, le pagó con mal el amor que él le daba, no tuvo misericordia. Y ahora David está en la otra posición y dice, Dios, no tengas misericordia de él. ¿En quién se ha convertido David? ¿En quién? ¿En quién se ha convertido David? David se basa en que este hombre no tuvo misericordia para decirle todo eso a Dios. Y ahora David dice a este hombre, y tú no tengas misericordia de él. ¿En quién se ha convertido David? ¿En quién? En el abusador. David está centrado en este hombre, conectado en este hombre, sus pensamientos giran en este hombre y David se ha convertido en el abusador. Y ha reproducido la imagen de Satanás y de este mismo hombre. Y por eso cuando tú eres rechazado, terminas rechazando. Cuando a ti no te aman, no permites que después cuando alguien te quiere amar, te ame. Cuando a ti te desprecian, terminas despreciando. Cuando a ti te golpeaban, terminas siendo un golpeador. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos centrados en el abuso del abusador. Pero David estaba siendo honesto ¿con quién? Honesto con Dios. David era el rey. No era el rey David. Y no tenía el poder. Y no tenía la autoridad. Si mató a Urias, ¿qué pudo haber hecho con este hombre si Urias no le hizo nada?
Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía para sustentar un poco lo que estamos diciendo. Está en Mensajes Selectos, tomo 2. Página 223, párrafo 1. Mensajes Selectos, tomo 2, página 223, párrafo 1. Muchos no oran, se sienten bajo la condenación del pecado y creen que no deben de ir a Dios hasta que no hayan hecho algo para merecer su favor o hasta que Dios haya olvidado sus transgresiones. Dicen, no puedo levantar manos santas delante de Dios sin ira y dudas y por lo tanto no puedo ir. ¿Cómo dicen? No puedo levantar manos santas delante de Dios sin ira o dudas y por lo tanto no puedo ir. Así permanecen lejos de Cristo y al hacerlo están pecando todo el tiempo, pues sin Él no podréis hacer nada más que lo malo. No voy a Dios porque no puedo levantar manos santas sin iras. No puedo orarle a Dios de esta manera. Antes de que tu palabra esté en la boca, ¿Dios qué? Dios todo lo sabe. ¿Qué es una ofensa más grande? ¿Orar como David oró? ¿O presentarte delante de Dios con todo lo que tenía David y fingiendo que no lo tienes? ¿Qué es lo que ofende a Dios? ¿Qué ofende a Dios? ¿Que ores como David oró? ¿O que te presentes delante de Dios? Que David orara a Dios, bendice a mi enemigo. Cuando pensaba todo lo contrario. ¿Está mal quejarse y lamentarse ante Dios? Escribió Michael Carr en un libro que se llama El lamento. Una puerta, la última puerta para entrar a la comunión con Dios. ¿Está mal quejarse y lamentarse ante Dios? ¿Qué no es una señal de rebelión y falta de fe? ¿Cómo puede ser apropiado el expresar mi rabia ante Él? Todas estas son preguntas razonables, pero déjeme hacer lo que Jesús acostumbraba a hacer y responder su pregunta con otra pregunta. ¿Por qué entonces Dios autoriza muchos lamentos en su palabra? Los lamentos, debemos de entender, están en la palabra de Dios. ¿Por qué hay muchos personajes bíblicos expresando su desilusión y su rabia ante Dios? Buscamos aprender de otras facetas de las vidas de estos personajes, pero ¿qué acerca de estas facetas? Se lo voy a poner de esta manera, sigue diciendo él. Personas como Job, David, Jeremías y aún Jesús nos revelan que las oraciones de lamento, aún así, pueden ser oraciones de fe. Ellas representan la última opción de dejar ir a Dios que parece estar ausente o aún peor sin importarle. Si esto es verdad, entonces el lamento expresa uno de los momentos más íntimos de fe y no una negación de esta. Es una honestidad suprema ante Dios de mi fe que me dice que puedo confiar en Él. Él me anima a llevarle todo como un acto de adoración. Mis desilusiones, mis frustraciones y aún mi odio. Solo el lamento revela este tipo de fe. Una fe bíblica que entiende mejor el corazón de Dios como es revelado a través de Jesucristo. ¿Por qué está este salmo en la Biblia? Y déjeme decirle que no es el único salmo en este contexto. Quizá no han leído todos los salmos. ¿Por qué está este salmo en la Biblia inspirado por el Espíritu Santo? Y está David centrado en el abuso, en el abusador, en el agresor, pidiéndole a Dios todo lo que quiere que haga para este hombre que no es nada bueno, expresando toda su rabia y justificándose por qué él cree que le tiene que hacer todo esto a esta persona. Y la rabia más grande la tenemos contra un cercano. A usted le puede hacer lo mismo un alejado de usted y un cercano, y usted va a tener más rabia ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra el que es el más cercano. Ahora, fíjense y díganme, continúen leyendo, díganme, ¿dónde está la transición en este salmo? David está centrado 100% en el abuso del abusador.
David se convierte en lo mismo que la otra persona. La otra persona no tuvo misericordia y merece todo esto. Y ahora David está diciendo, no tengas misericordia de él, poniéndose exactamente en el mismo lugar del agresor, de la persona que lo había abusado. ¿Cuál es el versículo de transición? ¿Cuál es el versículo de transición? Vamos a leer el siguiente versículo. Y tú, Señor Jehová, haz conmigo por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es ¿qué? Es buena. ¿Quién está ahora en el centro? ¿Quién está en el centro? Y tú, Jehová, oh Dios, líbrame porque tu misericordia es buena. ¿Quién está ahora en el centro de la oración de David? Dios. Dios. Aquí hay un cambio radical en la oración de David. Termina de desahogarse, queda exhausto después de sacar toda su rabia y su ira delante del Señor. Y ahora ve a Dios y le dice, pero tú, Jehová, haz conmigo por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Cuando tú ves al otro, tú no eres el problema. Cuando tú ves lo que te han hecho, tú no eres el problema. Pero cuando tú ves a Dios, vas a decir, oh Dios, líbrame, porque tu misericordia es buena. Antes quería que no tuvieras misericordia con ese hombre. Yo no quería que tuviese misericordia porque él no tuvo misericordia. Oh Dios, pero ahora el que necesita ser libre, ¿quién es? Soy yo. Siguiente versículo 22. Porque yo estoy afligido y necesitado. ¿Y qué dice? Y mi corazón está herido dentro de mí. Hasta el versículo 19, hasta el versículo 20, probablemente David está centrado en la otra persona. Pero cuando David mira a Dios, porque está orando con Dios y permite que su rabia, lo que lo protege. Ahí hablamos de las adicciones. Adicción es todo lo que tú te proteges, lo que tú quieres que te llene. Mientras David le lleva a Dios lo que le protege, David ha hecho algo muy interesante. Ha puesto en Dios lo que le está protegiendo y ahora David simplemente queda como herido delante de Dios. Porque toda adicción, todo lo que te protege, lo único que está tapando es una herida. Lo único que te está evitando ver es que tú estás herido en tu corazón y que tú no lo quieres reconocer. Pero el Señor, David ve a Dios, tres veces dice, y tú, y tú, y tú. Y cuando tú ves al único centro que puedes ver, te vas a ver realmente como tú eres. Y David dice, oh Dios, yo estoy afligido, yo soy el necesitado, y mi corazón está herido como dentro de David. David queda exhausto, que termina siendo totalmente honesto con Dios. Y ahora David le está confiando a Dios la parte más frágil de su vida, su corazón herido y lastimado. Lo que quería que nadie más tocara, lo que quería que nadie más pisoteara, lo que quería que nadie más quebrantara. Queda desnudo ante el Señor. David pasa de la rabia, de la emoción que protege, de la rabia como él cree que va a ser feliz, de la rabia como él cree que va a solucionar todos sus problemas, al dolor y a la herida. Y entonces, con ese cambio tan grande, poniendo a Dios en el centro, miren lo que comienza a suceder. Del versículo 23 al 20, vamos a leer. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Y el otro comiendo y uno sin comer, ¿no? Y mi carne desfallecida por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y meneaban su cabeza. David está hablando aquí cómo su rabia, cómo su amargura habían afectado su salud física. David estaba tan centrado en el otro que ni siquiera veía cómo su salud física estaba siendo afectada. Y David reconoce cómo la rabia y la amargura están afectando su salud física, cómo él se había debilitado, cómo él estaba siendo desfallecido porque estaba 100% centrado en el abuso del abusador.
Cuando tú ves el abuso del abusador, te estás protegiendo y vas a justificar tus respuestas, vas a justificar tus emociones, vas a justificar tus juicios. David es 100% honesto con lo que sentía delante de Dios y 100% honesto con qué más, con todo lo que pensaba. Pero dice él, ahora yo soy el necesitado, ahora yo soy el afligido, mi corazón está herido, tengo un problema. El problema no es lo que entra, el problema, oh Dios, ya no es el otro. El problema es mi corazón herido. Dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Versículo 26. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, lo has hecho. David dice, oh Dios, tú eres el único que me puede sacar de esto, tú eres el único que me puede sanar, tú eres el único que me puede dar la respuesta, y quiero que lo hagas de una manera en que todos se den cuenta que tú eres el que ha obrado en mi vida. Versículo 28, maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, y sean cubiertos de confusión como con un manto. David continúa hablando en este proceso de sanidad, mostrando que esto es un proceso y que es Dios el que va a hacer la sanidad en su corazón de una manera en que todos se dan cuenta que es Dios el que ha obrado. Y el versículo 30 y 31, miren cómo termina. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos lo alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. ¿Qué emoción encuentran ustedes en el versículo 30 y 31? La alabanza. David comienza su salmo con rabia y pasa de la rabia a la desnudez, a la herida, a lo que realmente es el problema. Cuando tú eres capaz de llevarle a Dios lo que te protege, la emoción que te protege, la emoción que crees que te llena, la emoción que crees que tú eres el centro, cuando tú le llevas eso a Dios, tú estás desprotegido y solo su justicia te puede cubrir. Tú estás desprotegido y solo sus heridas te pueden sanar. David pasa de la rabia al dolor. Pero cuando Dios toca y sana esa herida, David termina ¿en qué? En alabanza. Y todo esto a través de una oración. David termina alabando a Dios, reconociendo que solo Él puede quitarle lo que le protege y que solo Él puede sanar sus heridas. Hay por lo menos 10 principios fundamentales que tenemos que aprender de este salmo. Número 1, que la honestidad de David es tan viva, es tan real y se lo lleva a un Dios que es vivo, a un Dios que es tan real, y esta oración nos permite ser completamente honestos delante de Dios. Número 1. Número 2, que Dios es el que da la sanidad. Que Dios es el único que pudo reemplazar la rabia con gozo. Que Dios es el único que puede quitar lo que te protege y sanar tu dolor. Esta oración es tan viva y tan real que nos permite ser honestos delante de Dios. Porque estamos heridos y porque Él tiene que quitar primero lo que protege para sanar la herida. Número 3, que cuando tú te permites no centrarte en el otro, pero sí centrarte en Dios, y Él es capaz de reemplazar tu herida, tu dolor, tu rabia con su paz, con su pureza, con su amor, nos damos cuenta que únicamente Él es el que tiene la solución. Y número 4, y esta es muy hermosa, que la sanidad no depende de que otros cambien. Que la sanidad no depende de que el otro sea castigado, de que la esposa se quede viuda,
de que el otro pierda su trabajo. La sanidad depende de que abramos nuestro corazón a Dios y permitamos que Él escudriñe todo nuestro corazón, como lo hizo con David en esta oración, para que Él pueda reemplazarlo con su paz, con su amor, con su pureza. Número 5. Este salmo nos muestra que la sanidad es un proceso. Cuando tú te permites darle a Dios tu corazón herido, toda mentira te dice protégelo. Te van a volver a dañar. Todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales. O no hay esperanza. El amor no existe. Cuando tú te permites y le das a Dios la parte más frágil de tu vida, que es tu corazón herido, Dios comienza a obrar un proceso de sanidad en tu vida. Él es ahora el centro, no es el abuso, el abusador. Él es ahora la medicina que necesitamos para estar restaurados. Otro principio. ¿Será que esto solamente aplica con la rabia? ¿O podemos aplicar esto con cualquier otra emoción negativa? Si tomamos esta oración y tomamos todos los principios, podemos entender que lo mismo podemos hacer con el miedo, que lo mismo podemos hacer con la envidia, como está en el Salmo 73, que lo mismo podemos hacer con el deseo de venganza, que lo mismo podemos hacer con la angustia. Porque cuando tú pones en el altar todo lo que sientas y todo lo que sientes y todo lo que piensas, estás depositando todo tu ser. Y dejas a la luz del Calvario tu corazón herido, para que sus heridas, para que su amor, para que su trato, para que su poder y su sanidad transformen y hagan uno ese corazón que está partido. David pasó de la rabia al dolor y del dolor a la alabanza. La mayoría de los salmos que son así, a excepción del 88, comienzan con emociones y pensamientos negativos y terminan con emociones de gozo, de paz y de amor. Todo esto a través de la oración. La tentación más grande es hacer otro el centro. Llevarle a mi vecino la rabia. Llevarle a mis hijos la rabia y luego me pregunto por qué son amargados. Llevarle a mi familia la rabia. O quedarme yo como el centro y cargar yo la rabia. Enfermarme. La rabia es una emoción negativa que produce muchas enfermedades. Muchas enfermedades. El puro hecho de que deprima el sistema inmunológico. De que aumenta la presión sanguínea. Yo he visto hombres que le sale sangre de la nariz por la rabia, a punto de un derrame cerebral. La rabia crees que te protege porque te abusaron. La rabia te convierte en tu propio abusador y en el abusador de otros. Porque lo que tú siembras vas a cosechar. Y es el modelo que le estás dando a los que están cercanos a ti. Podemos ser honestos con Dios. Jesús dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y quieren ejemplos? Lean los salmos. Los salmos son ejemplos donde le llevan todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren cantar? ¿Cuántos van a hacer un canto de este salmo? ¿Cuántos van a ir delante de Dios, que es el único que sí puede cargar la rabia? Que es el único que sí es el centro y puede cargar la culpa. Que es el único que sí es el centro y puede cargar tus más grandes temores. Que es el único que sí es el centro y puede llevar tus más grandes amarguras.
¿O vamos a seguir siendo el centro? ¿O vamos a seguir victimizándonos? El que se victimiza dice, miren lo que me hicieron. Y comienza a echarle la rabia y la culpa a todos los demás. Y el que no odiaba al vecino, ahora odia al vecino por lo que le hizo al otro. ¿Ah? Cuando tú le llevas a otro tu rabia, y pues porque tú te has convertido también en abusador, a la persona que le das la rabia la conviertes en abusadora. Porque ahora esa persona también termina odiando al otro. No, lo que pasa son las familias. Se pelea el novio con la novia y la familia termina odiando a la novia y al último el novio se arregla con la novia y son felices y la familia se queda con el odio y la rabia. Eso es muy común. Eso es muy común. Satanás quiere transmitir su imagen de persona en persona. Pero Dios es el centro. El centro todo lo carga. El centro todo lo puede. El centro todo lo soporta. El centro se puso en tu lugar. El principio más fundamental con que podemos concluir es que Jesús también fue calumniado. A Jesús también lo traicionaron. A Jesús también lo injuriaron. Le dijeron maldiciones. El cercano lo traicionó. El discípulo que dijo que era el más valiente, dijo, sálvese quien pueda. Allí está Gesed, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Cuando el Cordero aparece en tu oración, sana la herida y va a restaurar. Pero si tú haces otra persona el centro o tú eres el centro, te vas a destruir. Nadie puede pagar por lo que otro te hizo. Y tú no puedes pagar por lo que otro te hizo. Solo el Cordero puede pagar por todos los daños que tú puedes haber recibido. Si tú crees que no puedes hablar con Dios así, tienes que hacer tu Biblia más liviana, porque vas a tener que borrar casi todos los salmos, el libro de Lamentaciones, el libro de Jeremías, probablemente el libro de Jonás, y quizá muchas de las palabras que Jesús dijo. Pero si esto es bíblico, el Espíritu Santo te va a inspirar a llevarle todo a Dios, a llevarte a la cruz y al Cordero, para que puedas obtener la sanidad y la libertad. Es mi deseo y oración que le lleves a Dios todo lo que te protege, que lleves cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo, para que Él te muestre tu corazón herido y confíes en Él la parte que ya no quieres que te duela más, la parte que ya no quieres que sea pisoteada. Y vas a terminar con gozo, con paz, con paciencia, con mansedumbre, y te va a dar el don del perdón. No seas vencido de lo malo, sino que dice la palabra, vence con el bien el mal. Pues les voy a mostrar un agregado. Terminamos con este versículo, Proverbios 25. Eso no solamente está en Romanos 12, ya nos lo había revelado el Señor. Proverbios 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Dice agua, no refresco. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. ¿Y qué dice al final? Y Jehová te lo pagará. ¿Saben qué significa esa palabra, Jehová te lo pagará? Que la he leído en más de 50 versiones. Otras versiones dicen, y Jehová te lo retribuirá. Pero la palabra que se usa ahí para pagar, en el hebreo es la palabra shalom. ¿Le suena parecida a una palabra? Shalom. Shalom es prima de shalom. ¿Qué es shalom? Paz. Cuando tú pagas con un bien el mal que te han hecho, Jehová te lo pagará. Shalom es paz.
¿Saben qué significa shalom? Significa ser restaurado física, mental y espiritualmente, hacerte completo. Ya no estás partido. El que te daña te parte. Y si tú respondes con rabia, te partes a ti mismo y partes a los demás. Pero si tú pagas con bien el mal, Jehová traerá shalom a tu vida, que es una restauración física, mental y espiritual, que significa ser completo, ser perfecto. Es la única manera en que Él puede reparar el daño. Pero tienes que ver al Cordero y permitirte ser honesto con Él. Cuando no eres honesto con Él, tú le dices, Dios, mi rabia es lo que soluciona el problema. Mi rencor es lo que soluciona el problema y no te necesito. Y ni te digo lo que pienso, aunque tú ya lo sabes. Y nos paramos delante de Dios y lo queremos adorar. Dios, tú eres grande y poderoso, pero lo que Él tiene que ser poderoso en mi vida me lo estoy escondiendo. Sé honesto con el Señor y Él te lo pagará y te va a hacer completo, te va a hacer uno. Nunca más vas a estar partido. Y cuando viene la rabia otra vez, al Cordero. El Cordero todo lo carga. La palabra perdonar significa remitir. La otra vez lo leíamos, cuando Natán vino a David, ¿qué le dijo? El Señor ha remitido tu pecado. Y remitir significa enviar a. Y cuando llega la rabia, lo remito al Cordero. Y cuando llega el dolor, lo remito al Cordero. Cuando llega todo lo que sea, lo remito al Cordero. Y si he sido vencido y tengo cosas que me protegen, las remito al Cordero porque solamente Él me quita lo que me protege. Solamente Él puede cargar eso y me puede dar la sanidad. Es mi deseo y oración que ya no pelees con la carne contra la carne. Si yo grito, ¿qué espero del otro? Que me grite. Si el otro me grita, ¿qué espera de mí? Que le grite. Pero que le haga un bien, dice, eso es ponerle carbones encendidos en la cabeza. Y permitir que el Espíritu Santo despierte y genere arrepentimiento en la otra persona. Y el Señor me lo pagará. Y no con plata. Es con una restauración física, mental y espiritual que te hace uno. Okay. Que Dios los bendiga. Y ojalá que esta misma noche puedan caer ante el Señor y permitir que Él ponga su shalom en cada uno de nosotros y nos haga uno. No te guardes nada. Él te da el permiso. Estos son los principios y es un salmo inspirado por Dios y está de acuerdo a 2 Corintios 10:5. Todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Que Dios los bendiga.